Bienvenidos sean todos, amables televidentes, al canal parlamentario de televisión, donde tu voz importa. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de Nacional FM. Se da inicio a la sesión de este día en la grata compañía de los presentadores, aquí como siempre, Iván Donoso, Rubén Darío Murga y quien les habla, Agustín Serrano de León. Bienvenidos, compañeros. Encantados, como siempre, de poder compartir con ustedes todo lo que acontece aquí en el Palacio Legislativo. Un día importante hoy. Se le debe dar tercer debate al proyecto de ley 1092, que modifica el artículo 380 y adiciona el artículo 380 del Código Electoral, y también debe tratarse hoy un tema de un proyecto que tiene que ver con el deporte también, así que ustedes van a estar pues muy pendientes seguramente de lo que acontece aquí. Como dijo Chino, bienvenidos todos. Pasamos inmediatamente a ver qué sucede entonces con el orden del día, ya que se ha dado inicio a la sesión ordinaria de esta fecha, hoy 10 de octubre. Pues momentáneamente se está esperando la indicación del presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, para que se le dé continuidad a esta sesión importantísima, por supuesto. Rubén, ¿cómo estás hoy? Bueno, ya estamos en... Este sería el último mes de sesiones. Correcto. De este año. Así es, así es. Entonces, quiere decir que las últimas sesiones van a ser sumamente importantes. Así es, así es. Y se va a darle la relevancia pues a lo que necesita que se le dé la relevancia, ¿no? Porque siempre hay proyectos de ley que definitivamente pues tienen más prioridad sobre otros, los temas por supuesto más sensitivos que afecten quizás un poco más a la población o que beneficien también, en este caso, tras la aprobación de un proyecto de ley. Bueno, vamos a ver precisamente qué es lo que sucede con los proyectos de ley. ¿Cuáles quedarán para entonces el próximo periodo, que iniciaría el 2 de enero acá en la Asamblea Nacional? Definitivamente. Bien, hay algunas reuniones con los honorables diputados. Se busca coordinar el proceso de la discusión de este proyecto de ley en tercer debate en la tarde de hoy. Así es que vamos a ver qué acuerdo se llega para iniciar entonces este periodo de incidencia primero y posteriormente la discusión del proyecto. Bueno, Chino, de ley. Retomando lo que decía Rubén, que estamos ya a ¿qué? 20 días más o menos quizás de que culmine este periodo legislativo, o la legislatura, ¿no? La primera legislatura. Del quinto periodo. Correcto. Exacto. Vendrá la segunda. Bueno, pero como siempre se lo hemos comentado, pues estos 2 meses ya que vendrían después que pase octubre, noviembre y diciembre, pues las comisiones siguen trabajando acá en la Asamblea, la actividad continúa, solo lo que cesa es el pleno momentáneamente, la discusión de los proyectos de ley, y obviamente pues los diputados atienden pues otros asuntos que tienen que ver mucho con sus circuitos, ¿no? A veces se trasladan y comparten un poco más con el electorado. El acercamiento del nuevo periodo electoral. Así es que cada quien estará en su circuito haciendo su trabajo, y también alternadamente con las comisiones que siguen trabajando, no entran de vacaciones, las comisiones siempre siguen trabajando, y se alternará pues el tiempo libre de los honorables diputados para que puedan cumplir con sus obligaciones parlamentarias. Así es, por supuesto. Bueno, todo listo aquí en la Asamblea Nacional esta tarde para el inicio de esta sesión ordinaria para esta fecha 10 de octubre, un mes importante, pues es el cumpleaños de Chino, pasado mañana, el 12. No hay fiesta, no hay fiesta, Chino. Vamos a tener que celebrar el cumpleaños de Chino acá nosotros. Bueno, claro. Hay que traerle un regalito, no sé, algo para compartir con Chino. ¿Cuántos años van a ser, Chino? Lo dejamos, menos el descuento. Ha sido aprobado. Los siguientes puntos, señora secretaria. Punto número 1. Consideración del acta de la sesión ordinaria del día lunes 9 de octubre del 2023. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día lunes 9 de octubre del 2023. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el pleno del acta de la sesión ordinaria del día lunes 9 de octubre del 2023. Ha sido aprobada. Queda adoptada. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 2. Lectura de correspondencia. Dele lectura a la correspondencia. República de Panamá, Gobierno Nacional, 3 de octubre de 2023. Honorable diputado Jaime Vargas, presidente de la Asamblea Nacional. Honorable diputado,
De conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 200 de la Constitución Política de la República, le remito copia autenticada del decreto de gabinete número 33, aprobado en la sesión del Consejo de Gabinete del día martes 3 de octubre de 2023, que prorroga por 6 meses adicionales la vigencia del decreto de gabinete número 5 del 30 de marzo de 2021, que establece medidas relacionadas a la comercialización del café tostado. Aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de nuestra más alta y distinguida consideración. Atentamente, José Simpson Polo, Ministro de la Presidencia. Canal de Panamá, 4 de octubre de 2023. Honorable señor Kivianté Panay, Secretario General, Asamblea Nacional. Honorable señor Secretario, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de remitirle copia simple del siguiente acuerdo. Acuerdo número 419 del 28 de septiembre de 2023, por el cual se modifica el reglamento de administración de personal de la Autoridad del Canal de Panamá. Aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración y estima a Annette Davis, secretaria encargada. A continuación, agenda de reuniones para este miércoles 11 de octubre de 2023. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que preside el honorable diputado Luis Cruz, tiene reunión ordinaria a partir de las 9 de la mañana en el Salón Carlos Titi Alvarado, ubicado en el 4º piso del edificio nuevo, para el prohijamiento del anteproyecto de ley 94. Adicional, primer debate a los siguientes proyectos de ley 968 y 1093 y la entrega del informe de su comisión del proyecto de ley 1074. El honorable diputado en licencia Raúl Pineda habilita a su suplente Alexis Ayala hoy 10 de octubre de 2023. Fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 3. Periodo de incidencias. Indique la cantidad de oradores en lista y el tiempo que le corresponda a cada uno en base al artículo 100 del reglamento interno. Señor presidente, tenemos 12 honorables diputados en línea, 1 minuto y medio. Iniciamos el periodo de incidencia con la participación del honorable diputado Bernardino González González. Muchas gracias, señor presidente. El artículo 19 de la Constitución Política establece que no existe fuero ni privilegio. En igualdad de condiciones, el artículo 71 de la Carta Magna también señala que los derechos de los trabajadores tienen preferencia. En ese sentido, en la ciudad de Aguadulce, precisamente en la Policlínica Manuel de Jesús Rojas, tenemos el caso de 17 asistentes y 16 técnicos, de los cuales 32 son mujeres y un caballero. A ellos se les ha alterado las condiciones de trabajo que tenían hasta el 2020 en lo que respecta a los turnos extra los fines de semana, en detrimento de sus conquistas, que son avances que no pueden perjudicarse, por el contrario, tienen que mejorarse. No obstante, el resto, los médicos, enfermeras, personal manual y demás, sí tienen turnos extras los fines de semana. Ahora, por protestar y exigir sus derechos, ahora le han abierto 33 procesos de destitución. Yo pido que esta intervención se remita al doctor Enrique Lao Cortés y también a la presidenta de la Comisión de la Mujer de esta Cámara Legislativa para que levante una inspección en la Policlínica Manuel de Jesús Rojas de Aguadulce y proceda a impedir este despido masivo de 32 mujeres que tienen hipoteca de casa, de carro y demás obligaciones que cumplir. Continúa el uso de la palabra a la honorable diputada Mayín Correa Delgado. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. La lucha por la libertad de expresión fue un tema fundamental cuando los civilistas luchábamos por la democracia y la libertad de expresión en un derecho inalienable de todo ser humano y pilar de la democracia. Pero cuando ofende, se calumnia, se inventa, se agrede, abusando del derecho, ya no estamos hablando de libertad de expresión, sino de campaña sucia. Bien ha dicho el abogado Roberto Ruiz Díaz,
La injuria en medios como método de hacer noticia no es libertad de expresión, sino un delito sancionable. También estoy de acuerdo con Juan Carlos Tapia cuando señala que los comunicadores, periodistas, medios o los que difunden cualquier noticia deben hacerlo con responsabilidad y pruebas y no tener licencia para calumniar o injuriar. Bien lo expresó Gerardo Berroa, director de La Estrella de Panamá. Frenar las campañas sucias no debe verse como un ataque a la libertad de expresión, ya que estas campañas que buscan es hacer daño. Y como dice el periodista Berroa, bien hace el Tribunal Electoral con poner orden desde ya para evitar un descontrol que pueda causar mucho daño a nuestra sociedad. La libertad de expresión, amigos, es un derecho humano. Calumniar, denigrar o inventar es una violación de ese derecho, por más que esto sea dicho por periodistas o comunicadores sociales. Continúa en uso de la palabra el honorable diputado Hernán Delgado Quintero. Buenas tardes, presidente, apreciados colegas. En el día de hoy yo me quiero referir a este gran acontecimiento mundial que se está escenificando en Medio Oriente, y es la guerra que está escenificándose entre los árabes y los judíos. Nunca en la historia, desde la independencia de Israel, en 1940 a la fecha, se había escenificado acontecimientos y escenas tan lacerantes, tan dramáticas como las que estamos viviendo en el día de hoy. Nosotros realmente deploramos esto e instamos a las partes involucradas en estas acciones bélicas que se despojen de sus aspiraciones y que busquen soluciones. Sabemos que es muy fácil mencionarlo y que el dicho hecho está muy lejos, pero sin embargo realmente consideramos que se hace necesario que los organismos internacionales capacitados para intervenir en esto, como son las Naciones Unidas y Oslo, realmente comiencen a hacer las gestiones pertinentes, a ver si podemos apagar este fuego que estamos absolutamente seguros que va a ser de grandes dimensiones con los países del resto del mundo. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Eris Ariel Broces Espino. Muchas gracias, señor presidente. La provincia de Los Santos le da la bienvenida a José Chema Caballero, panameño número 60 en llegar a la Gran Carpa, que debutó el 15 de abril del 2023 en un juego ante los Rockies de Colorado. Celebró su primer hit el 19 de abril contra los Cerveceros de Milwaukee, que posteriormente lograría dar 51 hits al cabo de la temporada, incluyendo también 4 cuadrangulares y batió para 231. José registró un total de 37 carreras anotadas, más otras 26 empujadas. También demostró su versatilidad tanto en la defensiva, al desempeñar hasta 3 posiciones en el infield, y logró robar 26 bases para igualar marcas con estrellas como Julio Rodríguez e Ichiro Suzuki, y también con panameños como Omar Moreno, Rod Carew, Roberto Kelly, Adolfo Phillips y Rainy Stennett. Bienvenido a Los Santos, Chema, disfruta tus vacaciones y los santeños nos sentimos orgullosos del trabajo que está realizado. Gracias. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Víctor Manuel Castillo Pérez. Gracias, presidente. El Día Mundial de la Salud Mental se celebra anualmente el 10 de octubre y tiene por objeto concientizar acerca de los problemas de la salud mental en todo el mundo. Óigalo bien, la salud mental es más que la ausencia de una enfermedad mental y es esencial tanto para la salud en general como para su calidad de vida. Hoy quiero felicitar a todo el personal de nuestro Instituto Nacional de Salud Mental y a todos esos profesionales que de una u otra forma
preventiva o curativa atienden a nuestros pacientes que de una u otra forma tienen algún trastorno de salud mental. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Abel Becker Ábrego. Buenas tardes, honorable presidente. En el día de hoy quiero tocar temas sobre la área de Boca del Toro, distrito Chiriquí Grande, ya que en esa área hay un proyecto importante que se está realizando a favor de la población, que son más de 10.000. Sin embargo, algunos sectores de esa área ha opuesto, y creo que debemos entender este proyecto es importante para toda la población, ya que en esa área por muchos años consume agua, prácticamente todo consume esa agua contaminado de los animales hasta que lava ropa ahí en ese río. Hoy hay un proyecto importante a un costo de $50 millones de inversión. No es para hidroeléctrica, es para consumo de las poblaciones que tienen tantas necesidades en esa área, especialmente para los niños. Creo que la comunidad, algunos grupos que están oponiendo, deben entender que este proyecto es para la población, para consumo en ese área distrito Chiriquí Grande. Y le hago un llamado porque el presupuesto que conseguimos, hay muchos de la provincia no tiene este recurso, que es lo que necesita y no tiene, y el que tiene para conseguir agua opone este proyecto de ley. Así que le hago un llamado a la población, llegamos a un entendimiento que este proyecto... Continúa el uso de la palabra el honorable diputado Ricardo Santos Montezuma. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados, medios de comunicación. Señor presidente, quisiéramos en esta tarde hacer el uso de esta oportunidad pidiéndole al señor ministro del MEF destinar los recursos necesarios para todos los proyectos de la comarca, en especial en el circuito 12-3. Nosotros hemos visto que se dio la orden de proceder de la construcción de varios puentes modulares en nuestras áreas, y hasta el momento solamente hemos visto que se han construido 2 puentes. Necesitamos que se haga el destino de los recursos de la adenda para que estos puentes, que antes que este gobierno se vaya, pueda ser construido para el beneficio de esta población. También pedirle a la ministra de Educación que la mayoría de la escuela de la comarca no han podido ejecutar su partida de FESE por las grandes burocracias que existe para poder hacer estos trámites. Le pedimos a la ministra buscar la manera de cómo solucionar para que esta escuela pueda darle respuesta a estos niños, la cual es sumamente importante. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, a través de esta intervención, hacer un llamado respetuoso al Ministerio de Obras Públicas para que voltee su mirada a la 9 de enero, Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito, que tienen una grave afectación en una de las principales arterias, vías de comunicación de este sector. Una carretera que está sobre un cajón pluvial y que precisamente por esta realidad se ve gravemente afectada y que puede, si ocurre un siniestro, dejar incomunicado a todo este sector. Aprovechando que hay un contratista en la zona ejecutando obras, le pido al Ministerio de Obras Públicas que se revise esta situación y se ponga la vida de estos residentes de la 9 de enero en prioridad para el distrito de San Miguelito. Quiero además recordarle al país, hablando de mi distrito en San Miguelito, que aún hoy tenemos a una persona condenada por corrupción presidiendo el Consejo Municipal. Cada día hay que recordarlo. Cada día que un corrupto lidera el segundo distrito más importante del país, al menos a mí me da vergüenza.
Le pido a las autoridades judiciales y policiales que tomen las medidas correspondientes. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Gabriel Eduardo Silva. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, miembros de la prensa y ciudadanos que nos sintonizan. Hoy se conmemoran 2 días importantes a nivel internacional. El Día de la Atención y Cuidado de la Salud Mental y, por otra parte, el Día de las Personas sin Techo. 2 problemas graves que muchas veces inclusive conectan y que merecen la atención urgente de esta Asamblea Nacional, pero sobre todo del órgano ejecutivo, del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Esta Asamblea Nacional aprobó una ley de salud mental que garantiza el acceso a tratamientos, terapias de salud mental y hace campañas de prevención, un elemento fundamental. Sin embargo, esa legislación no se ha reglamentado a la fecha, a pesar de que ha pasado más de medio año desde que se convirtió en ley de la República. Por otra parte, también en la Comisión de Salud estamos viendo detalladamente una ley que busca darle protección y apoyo a las personas sin techo, que podemos ver no solamente a escasos metros de la Asamblea Nacional, sino en muchas partes del país. En esta discusión, en la cual hemos tenido participación activa de diferentes diputados, ha faltado la presencia de representantes de la alcaldía, de diferentes juntas comunales y diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, que son importantes para llevar ese tipo de proyectos hacia adelante. Es un día importante para recordar estos 2 temas que tratan sobre las personas más vulnerables y recordar que la Asamblea Nacional tiene mucho. Continúa en el uso de la palabra la honorable diputada Zulaylicé Rodríguez Lu. Gracias, presidente. Tengo que agradecerle a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y sobre todo al presidente Marcos Castillero porque hoy discutieron el proyecto de ley para rebajar los insumos agrícolas presentado por mi persona y el diputado Miguel Fanovich. Yo quiero recordarles a ustedes que el 28 de junio del 2007, el que era el expresidente Martín Torrijos firmó un TLC con varios países para abrir el mercado y que hubieran progresivamente importaciones. Pero el problema fue que el señor ministro de aquel entonces del MIDE, el señor Laurentino Nito Cortizo, en el año 2006, se fue corriendo, huyó, abandonó el barco y no defendió a los productores agropecuarios. Y adivinen, excluyó el principio de reciprocidad para examinar la calidad de los alimentos importados de otros países. Por eso que los otros países no pueden mandar verbas, alimentos de descarte llenos de químicos, pesticidas, plagas y sobre todo con enfermedades. Nos dejó solo, nos abandonó. Pero ahora vamos a tener otro problema, que el próximo año ya se va a abrir la importación de cero sin límite para el pollo, para la carne. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Daniel Ramos Tuñón. Gracias, presidente. En esta ocasión queremos resaltar una nota positiva de hechos que se han dado en materia de educación en nuestra provincia. Y aprovechamos para mencionar pues que la Escuela Bilingüe Simeón Conte ha obtenido en los 2 últimos años premios a nivel nacional en cada una de sus áreas del saber, como lo son el deporte, oratoria, folclore, tecnología y también en materia de reconocimientos como la Orden Manuel José Hurtado. En esta ocasión nos llena de orgullo que 3 estudiantes de este prestigioso plantel representen a la República de Panamá en las Olimpiadas Mundiales de Robótica en el 2023 con el proyecto Protector Marino. Sus integrantes son los estudiantes Darling Ortega, Esteban Payares y Zadkiel Rodríguez. Este proyecto busca detectar, medir, registrar factores ambientales como lo son la contaminación y volumen del agua, además del impacto del oleaje, los procesos de mediciones, observaciones y vigilancia ambiental en la cuenca del canal. Felicitamos a los padres de familia, a los docentes, a su tutora, Susé Gómez, a la directora del plantel y a todos los que han tenido que ver con este logro. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Luis Ernesto Carles. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer al ministro de Salud que recientemente estuvo inaugurando el Centro Materno Infantil en el COPE de La Pintada, una obra de infraestructura de primer nivel desarrollada en el gobierno del presidente Varela y en el gobierno del presidente Nito Cortizo. Siempre hay que buscar resultados y soluciones. No se podía conectar la trifásica, logramos conseguir ese presupuesto y logramos que ese importante materno infantil pudiese abrir las puertas. Vamos a darle seguimiento para que se nombre o se siga nombrando el personal que necesita, sobre todo en atención pediátrica y en atención ginecológica. De igual manera quiero agradecer a la viceministra Giselle Frías, la viceministra del MOD, que pudo acompañarnos en una reunión el día jueves en Piedras Gordas de La Pintada, dando seguimiento a esos proyectos carreteros que Dios primero se van a construir muy pronto. A veces en la vida se es oposición cuando hay que serlo, pero trabajamos juntos cuando hay que buscar resultados para nuestras comunidades y vamos a estar dando seguimiento para que esa carretera de Piedras Gordas del Arino, que tanto han luchado los residentes de esas comunidades, como de Pedregoso, de Membrillal y de Farfán. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Ricardo Javier Torres Díaz. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, respetados colegas. Definitivamente, octubre es el mes de prevención contra el cáncer, tanto de hombres y mujeres. Nosotros en el 2020, nuestra primera ley, y ya en varias ocasiones lo hemos dicho, pedimos al órgano ejecutivo que reglamente de una vez por todas esta ley de la República que tanto beneficio le va a traer a aquellos pacientes por diagnosticar y diagnosticados por cáncer. Ese es un apoyo económico a estas personas de escasos recursos que necesitan a veces de 300, 400, hasta $500 para poder trasladarse al hospital oncológico. Señor presidente, déle instrucción al Ministerio de Salud que reglamenten de una vez por todas esta ley de la República de beneficio social para una enfermedad que no distingue raza, sexo ni partido político. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra la honorable diputada Alina Inés González Córdoba. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. En esta ocasión queremos hacer un llamado de atención a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos para que le brinde mayor atención a los moradores de Panamá Oeste y de provincias centrales que sufren con la falta de energía eléctrica y donde vemos de que no hay quien le ponga el cascabel al gato. Esta autoridad es para que pueda darle ese seguimiento y poder hacer las sanciones correspondientes y los llamados de atención para que los moradores de las diferentes comunidades que sufren el día a día de no contar con el servicio eléctrico, cuando su recibo le llega completo a su casa para poder ellos entonces pelear sus derechos, se les limita esa posibilidad. Así que hacemos un llamado a la SEP que atienda oportunamente y que si hay que sancionar a estas compañías eléctricas, que son compañías que también venden energía eléctrica a otros países, las compañías distribuidoras, ¿por qué nuestro país tiene una energía tan costosa y con tan mala calidad que no brindan el servicio necesario para poder que nuestra gente no sufra estas fluctuaciones y que no estén cerrando las calles por falta de atención, sino que también como ciudadanos y que también pagan la energía sean atendidos con todo lo que corresponda para que puedan estas empresas ser sancionadas si no están cumpliendo con la distribución de energía oportunamente de calidad como el panameño se la merece. Gracias a usted, colega. Continúa el uso de la palabra el honorable diputado Jairo Salazar. Gracias, señor presidente. En esta ocasión, señor presidente, para darle la gracia primero a Dios
y a los organizadores del desfile en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, el desfile de la hispanidad. Agradecerle a todos los colegios de aquí de la capital y la República de Panamá que fueron y desfilaron, pero especialmente a los bomberos de mi provincia, a los bomberos de Colón, que fue un éxito, y también aparte de la delegación de los campesinos originales. Agradecemos a la organización por tratarnos como nos merecemos. Nos trataron excelentemente a todas las delegaciones panameñas, sin problema, y se lucieron, para que vean que en Panamá también internacionalmente hace cosas buenas y nos organizamos. Quería expresar mi felicidad con esos organizadores en Estados Unidos y a todas nuestras amistades en Estados Unidos. Aquí estamos duros, como siempre, peleando por nuestra provincia y seguiremos luchando hasta que Dios y ustedes aquí me tengan. Muchas gracias, señor presidente. Continúa en uso de la palabra la honorable diputada Fátima Grasal. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación. Señor presidente, nuevamente para hacerle la solicitud, es un tema demasiado fuerte ya lo que está pasando en la provincia de Veraguas con la empresa Naturgy. Yo creo que a nivel nacional las empresas eléctricas no están haciendo su labor, su trabajo como deberían hacer, pero sí están cobrando el dinero al día y peor, están robando en esos recibos de luz eléctrica. Nosotros tenemos que hacer rápido algo, señor presidente, porque llevamos 4 años en esta misma lucha y yo sé que usted está de acuerdo con que a estas empresas ya se les pare el relajo que tienen. Horas y horas y horas en Santiago, en la provincia de Veraguas, en Santa Fe de Veraguas, de esta empresa que nos tiene sin luz. Ya los santiagueños ya están esperando comprar guaricha. Ya vamos a regresar al tiempo de antes de comprar guaricha, porque realmente esta empresa no le da la gana de prestarnos un buen servicio. Gracias, presidente. Siguiente punto, señora presidenta. Punto número 4. Segundo debate del proyecto de ley 92, objetado suspendido. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 5. Segundo debate del proyecto 206, objetado suspendido. Siguiente punto. Punto número 6. Segundo debate del proyecto de ley 635, objetado suspendido. Tengo una propuesta en mesa, señor presidente. ¿Existe propuesta, señora secretaria? Sí, señor presidente. De lectura. El honorable diputado Manolo Ruiz propone que se levante la suspensión de la discusión que pesa sobre el segundo debate del proyecto de ley 635, objetado suspendido, que modifica y adiciona artículos al Código Judicial relacionados con remate de bienes, muebles e inmuebles, fundamento de derecho, artículos 139 y 246 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Aprueba el Pleno el levantamiento de la suspensión del proyecto de ley 635. Ha sido aprobado. Queda aprobado. Siguiente punto. Dele lectura al informe de la Comisión de Gobierno y Justicia y Asuntos Constitucionales. Informe que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación a la objeción parcial por inconveniente de los artículos 1, 2, 3 y 4 del proyecto de ley 635 que modifica y adiciona artículos al Código Judicial relacionados con remates de bienes muebles e inmuebles formulada por el presidente de la República. Contenido del proyecto de ley. Tiene como objetivo utilizar como base para el remate de bienes muebles e inmuebles en los procesos ejecutivos el valor de mercado o comercial de estos, lo que introduce mayor equidad procesal, pues las entidades bancarias, financieras o acreedoras en general podrán recuperar con la venta forzosa el saldo adeudado y por otra parte resulta más justo para los deudores, quienes podrán recibir la diferencia resultante en caso de existir. Metodología de la investigación. En este caso se hace la discusión. Tercero, fundamentación de la inconveniencia por la comisión. A. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniente del artículo 1 del proyecto de ley 635.
El presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 1 del proyecto de ley. Señala el presidente que el legislador, al introducir como oración final en su propuesta de modificación a este artículo del Código Judicial al texto que lee, en los procesos ejecutivos comunes que no cuenten con avalúos, bastará con el certificado de catastro en el que conste el valor del inmueble. Agrega la regulación adjetiva civil una distinción de carácter doctrinario que no está desarrollada de manera explícita en el Código, con el propósito de limitar el alcance y eficacia de esta disposición para que sea aplicada únicamente a los procesos ejecutivos hipotecarios. A1. Criterio de la Comisión. La Comisión es del criterio que no le asiste razón al presidente de la República al objetar por inconveniente el artículo 1 del proyecto de ley. No obstante, en aras de darle la viabilidad correspondiente a este proyecto de ley, la Comisión considera prudente la modificación del artículo 1 del proyecto de ley 635, eliminando la última frase recomendada por el presidente de la República. B. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniente del artículo 2 del proyecto de ley 635. El presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 2 del proyecto de ley. Expone el veto presidencial, que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como objeto establecer la fórmula que aplicará el juez para tasar el valor del inmueble embargado, que de acuerdo con el texto vigente corresponde al valor asignado en el catastro y que con la propuesta ahora será fijado atendiendo el valor comercial o de mercado, establecido en los avalúos realizados por profesionales idóneos que consten en el proceso como aportados por las partes. B1. Criterio de la Comisión. En aras de darle la viabilidad correspondiente a este proyecto de ley, la Comisión considera prudente la modificación recomendada por el presidente de la República al artículo 2 del proyecto de ley. C. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniente de los artículos 3 y 4 del proyecto de ley 635. El presidente de la República objeta por inconveniente los artículos 3 y 4 del proyecto de ley 635. Manifiesta el presidente que lo anterior también aplica respecto a la modificación propuesta por el artículo 4 del proyecto de ley 635. La Comisión es del criterio que no le asiste la razón al presidente de la República al objetar por inconveniente los artículos 3 y 4 del proyecto de ley 635. En la actualidad, cuando un banco pone un bien recuperado a la venta o un banco realiza un reporte en un proceso por cobro coactivo, utiliza como monto base del remate el saldo de la hipoteca o préstamo y cobra el dinero, quedando el deudor sin ningún beneficio y perdiendo la inversión de toda una vida. En tal sentido, sugiere que se insista en la aprobación de los artículos 3 y 4 del proyecto de ley. En conclusión, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales recomienda: 1. Que el Pleno le dé los trámites correspondientes de segundo y tercer debate a fin de acoger la objeción parcial por inconveniente de los artículos 1, 2 e insistir en la aprobación de los artículos 3 y 4. Por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, honorable diputado Leandro Ávila, presidente. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Queda abierto el segundo debate del proyecto de ley 635 objetado, que modifica y adiciona los artículos al Código Judicial relacionado con remate de bienes muebles e inmuebles. Ofrezco la palabra. ¿Hay propuesta de modificación, señora secretaria? Sí, señor presidente, tenemos propuesta de modificación. Dele lectura. El honorable diputado Manolo Ruiz y otros proponen que se modifique el artículo 1 al proyecto de ley 635 así. Artículo 1. El artículo 1652 del Código Judicial queda así. Artículo 1652. Cuando se embarguen bienes inmuebles o su renta, naves o aeronaves, se dará orden al director del registro correspondiente de hacer la inscripción provisional. Cuando se embargue un mueble, al ejecutante se le deberá presentar dentro de los 2 días siguientes un certificado de registro público, en el cual conste si el inmueble está libre o si está gravado con hipotecas o anticresis. De igual forma, presentará un avalúo realizado por profesional idóneo, en el que conste el valor de mercado o comercial del inmueble. El deudor podrá presentar, antes de la fijación de la fecha de remate, su propio avalúo
realizado por profesional idóneo en el que conste el valor de mercado o comercial del inmueble. El honorable diputado Manolo Ruiz y otros proponen que se modifique el artículo 2 para que quede así. Artículo 2. El artículo 1657 del Código Judicial queda así. A los bienes inmuebles, el tribunal le fijará el valor de mercado o comercial con base en el valor promedio de los avalúos presentados por las partes. De no existir constancia de la presentación de avalúo del deudor, el juez fijará su valor sobre la base del presentado por el ejecutante. El honorable diputado Manolo Ruiz y otros proponen que se insista en la aprobación del artículo 3 del proyecto de ley así. Artículo 3. El artículo 1743 del Código Judicial queda así. Artículo 1743. Servirá de base para el remate lo dispuesto en los artículos 1652 y 1657 de este Código. El honorable diputado Manolo Ruiz y otros proponen que se insista en la aprobación del artículo 4 del proyecto de ley así. Artículo 4. El artículo 1744 del Código Judicial queda así. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiera renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el juez, con vista de la demanda y de los documentos de que trata el artículo 1734, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado, pero no se podrán proponer incidentes ni prestar otra excepción que la de pago y prescripción. El pago puede efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditara haber pagado antes de la interposición de la demanda, no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o en actuación judicial, de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago. Servirá de base para el remate lo dispuesto en los artículos 1652 y 1657 de este Código. Fin de la lectura de propuestas de modificación. Honorables diputados, señor presidente. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse la discusión del segundo debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital artículo por artículo. Bien, se somete a votación entonces. En este momento el proyecto de ley que había sido objetado suspendido se levantó esa suspensión, esa objeción, y se hicieron unas modificaciones. De hecho, este es el proyecto de ley 635 que modifica y adiciona artículos al Código Judicial, esto relacionado con remates de bienes muebles e inmuebles. Y este proyecto de ley, el objetivo que tiene originalmente es utilizar como base para el remate de bienes muebles e inmuebles en los procesos ejecutivos el valor de mercado o comercial de estos, lo que introduce mayor equidad procesal, según lo que dice este mismo proyecto, pues las entidades bancarias, financieras o acreedoras en general podrán recuperar con la venta forzosa el saldo que está adeudado. Y por otra parte resulta más justo para los deudores, quienes podrán recibir la diferencia resultante en caso de no existir. Pues actualmente el banco dispone realmente de cuál es el precio que se le pone a este remate en caso tal de que una persona deje de pagar su hipoteca, por ejemplo, una propiedad, terreno. Acá están tratando de establecer de que el remate se dé a partir de un avalúo de precio de mercado, o precio de venta, pues, en este caso. Es justo, porque siempre Ahora, ¿qué pasa? Y es la explicación que daba cuando se presentó este proyecto de ley por parte del diputado... Resultados, señora secretaria. 48 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda aprobado. Habiéndose aprobado por insistencia en segundo debate del proyecto de ley 635, pasará a considerarlo en la siguiente sesión. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 7. Tercer debate al proyecto de ley 1092, que modifica un artículo del Código Electoral. Tengo propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura a la propuesta, señora secretaria.
Los honorables diputados Ariel Alba, Ricardo Torres, Corina Cano, Manolo Ruiz y otros proponen que el proyecto de ley 1092, que modifica un artículo del Código Electoral, sea devuelto a segundo debate y que pase a ser el número 8 del orden del día. El resto queda igual, fundamento de derecho, artículos 104, 105 y 167 del reglamento interno. Fin de la lectura, señor presidente. Aprueba el Pleno la propuesta de devolución del segundo debate del proyecto de ley 1092. Ha sido aprobado. Queda aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 8. Segundo debate del proyecto de ley 1092, que modifica un artículo del Código Electoral. Dele lectura a la propuesta de modificación que repone la Secretaría, señora secretaria. Los honorables diputados Ariel Alba, Ricardo Torres, Leandro Ávila y otros proponen: artículo 1, que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 1092 para que quede así: artículo 1. El artículo 380 del Código Electoral queda así: artículo 380. En los circuitos plurinominales, los partidos que hayan suscrito alianzas nacionales y o acuerdos de alianza electoral parcial debidamente formalizados ante el Tribunal Electoral solo podrán postular un candidato común por alianza que la representará, el que competirá sujeto a las siguientes reglas. 1. En su partido compite para el cociente, medio cociente y residuo. 2. En el partido o los partidos aliados compite únicamente para el residuo y será identificado con la letra R. A tal efecto, solamente se sumarán los votos obtenidos por el candidato en los diferentes partidos de la alianza que lo hayan postulado. Los partidos políticos en alianzas decidirán de común acuerdo a cuál de ellos le corresponderá la letra R. De haber una alianza nacional que establezca un acuerdo de alianza electoral parcial local con otro u otros partidos, para los efectos de este artículo se tomará como una sola alianza. Esta norma se aplicará para el caso de la postulación de concejales prevista en el artículo 384. Fin de la lectura. La propuesta de modificación, señor presidente. Declaro abierta la discusión del segundo debate del proyecto de ley 1092 que modifica el artículo del Código Electoral. Ofrezco la palabra a votar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el segundo debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Bien, rápidamente entonces se somete a votación este proyecto de ley que estaba inicialmente en tercer debate y ha sido bajado a segundo debate para ser modificado, exacto, claro, hacerle algunas modificaciones. El proyecto de ley 1092 que modifica un artículo del Código Electoral. Así está en el orden del día. Hoy era el punto 7 para esta tarde y en este momento pues se somete a votación en el segundo debate un proyecto de ley pues que tiene que ver con el tema electoral. Una vez más esta tarde también los medios de comunicación pues han dicho presente de manera masiva para darle cobertura a lo que sucede acá en la Asamblea Nacional. Sobre todo este proyecto de ley 1092 que ha despertado pues mucho interés por parte de la población, presentado por el diputado Ricardo Torres. Proyecto de ley 1092 que modifica un artículo del Código Electoral. Rubén. Sí, bueno, aquí nos trae... ¿Querías leer eso? Sí. Dice el artículo, que se modifica el artículo primero del proyecto de ley 1092 para que quede así. El artículo 380 del Código Electoral quede así. En los circuitos plurinominales, los partidos que hayan suscrito alianzas nacionales o acuerdos de alianza electoral parciales debidamente formalizados ante el Tribunal Electoral solo podrán postular un candidato común por alianza que la representará, el que competirá sujeto a las reglas siguientes.
1. En su partido compite para el cociente, medio cociente y residuo. 2. En el partido o los partidos aliados compite únicamente para el residuo y será identificado con la letra R. A tal efecto, solamente se sumarán los votos obtenidos por el candidato en los diferentes partidos de la alianza que lo hayan postulado. Los partidos políticos en alianza decidirán de común acuerdo a cuál de ellos le corresponderá la letra R, que es lo del residuo, ¿no? Claro. De haber una alianza nacional que establezca un acuerdo de alianza electoral parcial o local con otro u otros partidos. Para los efectos de este artículo se tomará como una sola alianza. Esta norma se aplicará para el caso de la postulación de concejales prevista en el artículo 384. Bien, el tema de los diputados, para estar claros y que los televidentes y que nos escuchan a través de la radio nos entiendan y comprendan de qué se trata realmente, se limita solamente a un candidato que pueda salir por el residuo, indistintamente de cuántos partidos estén en la alianza. Si son 2, si son 3 o son 4, solamente va a haber un residuo. Sí, sí, porque... Eso es lo que se está estableciendo con este proyecto de ley, porque... Porque no pueden haber varios residuos. Pero es que originalmente claro, cuando se aprobó el Código Electoral, estaba así. Sí. Un solo candidato, un solo residuo. Sí. Ya sea que fuera el partido solo o que fuera en alianza. ¿Por qué? Porque el cociente... Es el que menos votos saca, obviamente. Claro, sí. Su palabra lo dice, lo que resta. Lo que resta. Lo que queda. Sí. ¿No? Entonces, a diferencia de lo que hemos estado viendo y lo que muchas veces, muchas personas... Vamos a escuchar el resultado. 44 votos a favor, 9 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda adoptado. Habiéndose aprobado el segundo debate del proyecto de ley 1092, pasará a ser considerado en la siguiente sesión. Siguiente punto, señora secretaria. ¿Existe propuesta de mesa, señora secretaria? Señor presidente, estamos en el punto número 9. Segundo debate al proyecto de ley 1064 que dicta la Ley General de Deporte y Recreación. Tengo 2 propuestas en mesa, señor presidente. ¿Existe propuesta de mesa, señora secretaria? Dos propuestas de mesa, señor presidente. El honorable diputado Héctor Brands propone que someta a la lectura en segundo debate la parte dispositiva del proyecto de ley 1064, fundamento de derecho, artículo 127 del reglamento interno. El honorable diputado Héctor Brands propone que se conceda cortesía de sala a las siguientes personas para que participen del segundo y tercer debate del proyecto de ley 1064. Luis Denis Arce, director general de PAN Deporte. Larisa Díaz, subdirectora general. Eric Ponton, secretario general. Ivette Valdés, presidente del Comité Olímpico. Luis Carlos Santamaría, Comité Paralímpico. Damaris John, presidenta del Comité Olímpico. Malena Rodríguez, Comité Olímpico. Juan Ramón Solís, AFUTPA. Hermel Zamudio, Federación de Ciclismo. Juan Barón, Federación de Ciclismo. Manuel Arias, presidente de la Federación de Fútbol. Fundamento de derecho, artículo 131 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de las 2 propuestas, señor presidente. ¿Aprueba el Pleno la misión de lectura leída? Ha sido aprobada. ¿Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída? Ha sido aprobada.
Protocolo haga pasar a los invitados. ¿Existe informe de minorías, señora secretaria? Señor presidente, Secretaría no ha recibido informe de minoría. Dele lectura al informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes correspondiente al primer debate del proyecto de ley 1064, que dicta la Ley General de Deporte y Recreación. Iniciativa legislativa. Fue presentado por los honorables diputados Héctor Brandt, Corina Cano, Roberto Ayala, Luis Cruz, Leandro Ávila, Tito Rodríguez, Francisco Alemán, Manolo Ruiz, Ariel Alba, Alina González, Miguel Fanovich y Zenobia Vargas ante el Pleno de esta augusta Cámara el 9 de agosto de 2023. Motivaciones. Tiene como objetivo estimular, fomentar, promover y garantizar el derecho humano a tener acceso y participar plenamente en la actividad física, el deporte y la recreación, ya sea formalmente en las organizaciones creadas para tal fin o por cuenta propia, en condiciones de aficionado o profesional, como medio indispensable para generar y mantener el bienestar y la salud de las personas, con fines lúdicos o competitivos y para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad panameña. Primer debate. El 27 de septiembre del presente año, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes realizó el primer debate del proyecto de ley. Modificaciones. El proyecto de ley sufrió algunas modificaciones, las cuales son del tenor siguiente. Artículo 1 al 10 se mantienen originales. Artículo 11 al 17 eliminados, ya que en su articulado establece la enseñanza de educación física y esto es competencia únicamente del Ministerio de Educación. Artículos 18 y 19 se mantienen originales. Artículo 20, modificado. Se le cambió el encabezado del artículo toda vez que se está adicionando un artículo nuevo a la Ley 106 de 1973, que trata sobre el régimen municipal. Artículo 21 al 36 se mantienen originales. Artículo 37, modificado. Se le adicionó al artículo quienes componen el Comité Olímpico de Panamá, las federaciones y asociaciones deportivas nacionales debidamente afiliadas a las asociaciones y federaciones internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Paralímpico Internacional. Adicional, se adicionó los objetivos del Comité Paralímpico de Panamá. Artículo 38 al 46 se mantienen originales. Artículo 47, modificado. Se adicionó que las federaciones deportivas nacionales deberán contar dentro de su estructura con una asamblea general y una junta directiva. Artículo 48 al 69 se mantienen originales. Artículo 70, modificado. Se modificó que los clubes deportivos profesionales reportarán a Pandeportes los estados financieros de acuerdo con la forma, plazos y términos generales que se establezcan en la reglamentación de esta ley. Artículos 71 al 86 se mantienen originales. Artículo 87, modificado. Se modificó respecto a la Organización de Antidopaje de Panamá, que debe velar con el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, así como el Código Mundial de Antidopaje vigente. Artículo 88, modificado. Se modificó que la Junta Directiva de Antidopaje de Panamá estará conformada por 3 miembros idóneos, los cuales deberán cumplir con la legislación deportiva vigente en la República de Panamá. Artículo 89, modificado. Se adicionaron las funciones establecidas por el Código Mundial de Antidopaje vigente y la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. Artículo 90, modificado. Se modifica la definición de dopaje. Artículo 91, modificado. Se modificó respecto a la aplicación del régimen disciplinario de antidopaje. Artículos 92 a 94 se mantienen originales. Artículo 95, modificado. Se adicionaron obligaciones a las organizaciones nacionales reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes, Pandeportes, y afiliadas al Comité Olímpico de Panamá y al Comité Paralímpico de Panamá. Artículo 96 al 108 se mantienen originales. Artículo 109, eliminado. Ya que el Ministerio de Educación solicitó no se abarcara sobre este tema, toda vez que ha sido ampliamente discutido. Artículos 110 a 113 se mantienen originales. Artículo 114, modificado. Se modificó este artículo ya que derogaba la Ley 16 del 3 de mayo de 1995, la Ley 50 del 10 de diciembre de 2007 y la Ley 9 del 22 de febrero de 2011, lo que dejaba sin sustento jurídico a Pandeportes. Artículo 115 se mantuvo original. El título del proyecto se mantuvo original.
Finalmente, el proyecto de ley 1064 fue sometido a votación, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros de la comisión. Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte resuelve: 1. Aprobar en primer debate el proyecto de ley 1064. 2. Entregar un texto único del proyecto de ley. Y 3. Solicitar al Pleno de esta augusta Cámara se sirva a someter el proyecto de ley 1064 que dicta la Ley General de Deporte y Recreación a segundo debate. Por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, honorable diputado Luis Rafael Cruz Vargas, presidente. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 1064 que dicta la Ley General de Deporte y Recreación. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el honorable diputado Héctor Hugo Brand Córdoba. Gracias, señor presidente, por la oportunidad. Antes quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados especiales en la tarde de hoy, al director de Pandeportes, al licenciado Luis Denis Arce, a la subdirectora Larissa Díaz, a su secretario general, Eri Pontón, a la presidenta del Comité Paralímpico, la licenciada Ivette Valdés, al licenciado Carlos Santamaría, del Comité Paralímpico, a la licenciada Damari John, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, a Malena Rodríguez, del Comité Olímpico, a Juan Ramón Solís, de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá, a Emer Zamudio, de la Federación de Ciclismo, a Juan Barón, de la Federación de Ciclismo, y a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol. La verdad que sí, hoy es un día muy importante para el país y sobre todo para esta asamblea, ¿no? Que como órgano representativo del Poder Popular se aboca a cumplir un mandato constitucional al fomentar el desarrollo de la cultura física, sometiendo a discusión en segundo debate este anteproyecto de Ley General del Deporte. La práctica de las diversas manifestaciones del deporte y los logros que a través de la historia hemos alcanzado en las distintas disciplinas son muestras de nuestra capacidad y la tecnicidad de nuestros atletas, que han sabido brillar a pesar de las adversidades. La verdad que yo me siento muy complacido que a casi 2 años de iniciado un proceso de consulta a nivel de todo el país y sobre todo el ecosistema deportivo, hoy estemos discutiendo en segundo debate un proyecto de ley que busca actualizar el marco jurídico de la política deportiva de nuestro país y llevarla al siglo XXI donde nos encontramos. Pero yo no quisiera dejar de mencionar momentos importantes que hemos tenido como país en la representación de atletas que desde la época de Loila Beach, primer medallista olímpico panameño que logró 2 medallas de bronce de 100 y 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. ¿Qué decir de Irving Saladino? La primera medalla de oro de Panamá en un salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Alonso Edward, ganador de 3 Diamond League de la modalidad de 200 metros y ganador de la Copa Continental 2014. En el boxeo, recordar a Panama Brown, reconocido mundialmente a ser el primer boxeador hispano en ser campeón del mundo y considerado como uno de los mejores pesos gallos en la historia. ¿Qué decir de Roberto Mano de Piedra Durán, quien logró 5 títulos y puso a Panamá en el mapa? A Teina Baldon, que obviamente quien es la primera boxeadora panameña en ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos en la categoría de peso medio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eusebio Pedrosa, Ismael Laguna, pudiera quedarme aquí toda la tarde mencionando a muchos atletas en la rama del boxeo, en el béisbol. El llamado deporte de los panameños. Ya van a la fecha, son 69 los panameños que han debutado en la carpa grande, como comúnmente le llamamos, en los Estados Unidos, y son figuras icónicas como Rod Carew, Mariano Rivera, Roberto Kelly, Omar Moreno, Bruce Chen, Carlos Lee, entre otros. En el fútbol, una disciplina deportiva que tanto nos apasiona y que nos dio la oportunidad, obviamente, de clasificar a nuestro primer mundial. Ahí pudiéramos mencionar desde la época de Mauricio Rebello. Además, nuestra gran clasificación
a ese Mundial de Rusia y conformada por atletas de la talla de Román Torres, Felipe Baloy, Jaime Penedo, Blas Pérez, Gabriel Gómez, Luis Tejada y otros más. Yo creo que, y convencido de que lo que hemos venido haciendo durante 2 años en un proceso de consulta y que hoy se plasma en un segundo debate, después de un primer debate donde todavía se incluyeron grandes aportes, yo quisiera mencionar obviamente aspectos relevantes, que no lo digo únicamente como diputado, lo digo como alguien que ha utilizado el deporte a lo largo de los años como una herramienta de transformación social. Y yo estoy seguro que ese deporte de manera individual aporta a que las personas obviamente tengan una vida más saludable, previniendo las enfermedades crónicas, mejora la salud física y mental de nuestros ciudadanos. En el nivel colectivo, el deporte promueve la inclusión social y la tolerancia, creando un sentido de comunidad y combatiendo así males como la discriminación y la exclusión. A nivel económico, el deporte como industria a nivel mundial es una generadora de empleos y es una situación ya comprobada, y siendo este un aspecto que como país aún nos falta por desarrollar. Otro aspecto importante y relevante que logra el deporte, y ha quedado demostrado, obviamente, cómo ataca los índices de delincuencia en nuestros barrios. Y se ha comprobado bajo la estadística que es una herramienta de prevención poderosa. Cada niño que está en una cancha de fútbol, de baloncesto, en una piscina, en una pista de atletismo, no importa la disciplina, es un niño que probablemente no cruce esa línea y queda en la línea de la situación que nos lo roba la delincuencia. Eso hace el deporte. Y yo estoy muy convencido que dentro de los valores que sigue teniendo este proyecto de ley, nosotros podemos hablar de que en los 4 ejes que dividimos esta ley, el primero, deporte y recreación, se basa en el fomento del deporte y la recreación como un derecho humano, como un medio de integrar y mejorar la convivencia de nuestros ciudadanos, garantizando el acceso universal a la actividad física, el deporte escolar, obligatorio en las escuelas públicas y privadas. El segundo eje que plasmamos en esta ley, sobre el liderazgo deportivo, se establece la creación del Plan Nacional de Deporte y la Recreación en conjunto con el Comité Olímpico y las federaciones. Las ligas deportivas deberán ser constituidas a través de sus respectivas ligas de corregimiento, distritales, provinciales, mejorando así la estructura del modelo asociativo deportivo en nuestro país. Se establece la incidencia de planes anuales en base a este Plan Nacional del Deporte y la Recreación, que tendrá una planificación a corto, mediano y largo plazo. Y la futura ley protegerá, esto es muy importante mencionarlo, teniendo aquí presente a Juan Ramón Solís, que ha estado peleando por los derechos de los deportistas. Esta ley protegerá los derechos laborales de los atletas y creará condiciones para su desarrollo y su representación, así como la creación de programas de recuperación laboral una vez terminado el ciclo deportivo de nuestros atletas. El tercer eje, y no menos importante, ese eje que nos habla de la gobernanza de la política deportiva, propone una sostenibilidad de la infraestructura deportiva mediante convenios de administrativos y alianza público-privada para mejorar, construir y mantener instalaciones deportivas. Se establece la creación del Observatorio Nacional del Deporte, el cual facilitará la organización, divulgación de información sobre el deporte y la recreación. Esto nos permitirá, como país, tener datos y un análisis más efectivo de parte del Estado. Igualmente se establece una serie de incentivos de inversión al deporte. El cuarto eje, y no menos importante, el eje de la inclusión en el deporte. Esta ley fomentará la participación de personas con discapacidad en la práctica de físico-deportivas, tanto en modalidades adaptadas como en aquellas que promuevan la participación integrada. Diseñará políticas públicas específicas para fomentar la práctica deportiva de los adultos mayores y coordinará con las autoridades y organizaciones deportivas indígenas el apoyo a la difusión, conservación y práctica de deportes de los juegos ancestrales en nuestros pueblos originarios. Recapitulando todo lo expuesto, podemos decir que el deporte aporta múltiples beneficios psicológicos a la persona, y yo lo he dicho no ahora que soy diputado, lo he venido diciendo durante los últimos 20 años. Es una herramienta de transformación poderosa que genera movilidad social.
Estoy convencido que esta Asamblea, que tiene el compromiso de legislar por mandato como primer órgano del Estado, y lo digo muy responsablemente, nos hemos acercado a las distintas bancadas de todos los partidos, empezando con la bancada del PRD, para recibir los aportes que se recibieron en el primer debate, en el proceso de los 2 años de consulta y en el convencimiento que queremos dejarle al país un marco jurídico que rija la política pública deportiva de este país en pleno siglo XXI. Quiero finalizar mi intervención diciendo lo siguiente. El deporte es una herramienta de transformación social que cambia vidas, que genera empleo, que activa la economía y que como país obviamente ya hemos demostrado que tenemos todos los elementos para seguir creciendo con una materia tan importante. Quiero agradecerle a todos los que han hecho su aporte en el proceso de consulta, en el primer debate y obviamente en este segundo debate, que se sigan haciendo aportes y esperamos dejarle al país, obviamente si esta Cámara así lo decide, aprobar el segundo debate, una ley que nos diga a nosotros dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para usted y para los compañeros diputados. Sin duda alguna, la ley que nos trae a discusión la tarde de hoy no es una ley menor, muy por el contrario. La Ley General del Deporte, que viene a regular todo lo atinente a la práctica deportiva en el país, es una ley fundamental y que sin duda alguna debió haber sido revisada hace mucho tiempo. Lo primero, colegas, y que es lo que los expertos y los deportistas más nos piden, es que tomemos en cuenta que esta ley, así como Pandeportes, el Comité Olímpico, Paralímpico, las federaciones, lo que más deben tener en cuenta es que el deporte tiene diferentes ramas y toca a diferentes personas de diferentes maneras. Hay quienes hacen del deporte su forma de vida, son profesionales, son atletas de alto rendimiento. Hay quienes tal vez lo utilizan para salir del estrés, como un método de esparcimiento, para pasar un buen tiempo con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Hay quienes practican esto a nivel escolar o universitario. Hay quienes lo hacen solamente de forma organizada para llevar esa práctica a más personas. Y todas esas personas, los recreativos, los comunitarios, los de alto rendimiento, los que están regidos por el Comité Olímpico, por el Comité Paralímpico, todos deben tener igual protección ante la ley y deben tener igual oportunidad para llevar a cabo la práctica profesional. Hemos estado revisando este proyecto de ley que consta de más de 100 artículos y que debe ser revisado de forma muy prudente y muy detallada por cada uno de los colegas. Y sobre ellos yo me he permitido, con el proponente, con las personas que nos acompañan y con otros diputados, hacer algunas observaciones que voy a pasar a enumerar. Lo primero, y que debo decir, el proponente las ha recogido con muy buenos ojos. Lo primero, para nosotros es fundamental que las federaciones, asociaciones, clubes, ligas o cualquiera organización deportiva sin fines de lucro, que son al final entes particulares, privados, no estatales, que reciban de 1 centavo para arriba de fondos públicos, se comprometan a la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de vida de esos fondos públicos. Ya hemos visto cómo lamentablemente se puede empañar la labor de las personas serias, de los dirigentes serios, a través del uso de fondos públicos malversado, disfrazado por organizaciones deportivas. No podemos permitir que eso se repita. Hubo presidentes de federaciones que aceptaron haber pagado de los fondos recibidos del Estado a las federaciones boletos para sus cónyuges que las acompañaran en viajes deportivos. Una cosa es el presidente de la federación, pero la esposa o el esposo, ¿por qué? Aquí hubo esa aceptación.
Aquí hemos visto el manejo irresponsable que se le puede haber dado a millones de balboas en distintas federaciones. Eso no se debe repetir. Y por eso celebramos que podamos modificar esta ley para garantizar que haya la inclusión de la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas con la publicación del informe, al menos de los fondos públicos que sean otorgados. En esa misma línea veíamos con buenos ojos unos artículos que hablaban de los derechos comunes, los derechos específicos y los derechos de los deportistas profesionales. Yo conversaba con el diputado proponente, conversaba con algunos de los invitados que tenemos hoy aquí, y yo le planteaba algo, colegas, que todos debemos estar muy claros en apoyar. Si estamos hablando de los derechos comunes de los deportistas, pero además desagregamos a los derechos específicos de los de alto rendimiento y a los profesionales, lo primero que habría que hacer en la ley es determinar a través de la misma norma cuáles son cuál, porque yo no puedo creerme profesional cuando no lo soy, y tiene que haber criterios específicos que determinen quién es qué clase de atleta. Y lo segundo, a mi leal saber y entender, los deportistas profesionales son aquellos que reciben un salario o un pago por el trabajo que hacen, que a veces uno no lo ve así, porque uno que es espectador, porque antes de diputado y de todo soy espectador, uno piensa que esa persona vivirá ¿de qué? De la buena de Dios, cuando lamentablemente esa persona tiene que tener un salario para el trabajo que hace, para brindarnos el espectáculo deportivo que nos brinda cualquiera sea la disciplina. Por años, los deportistas profesionales han estado luchando por algo que es lo que la ley hoy dice ya, que es que todo trabajador tiene derecho, entre otras cosas, a su seguridad social. El no haberse puesto de acuerdo hasta la época ha impedido el acceso a un derecho humano básico y universal para estos atletas, que deben estar por los cientos, si no los miles a nivel nacional. A través de esta norma hemos hablado con el proponente para incluir inequívocamente no solamente un derecho común al acceso a la seguridad social, sino en el caso puntual de los deportistas profesionales, el derecho inequívoco, ineludible e inalienable que tenga todo deportista profesional en que se garantice su seguridad social. Y es sencillo las razones por las que esto es necesario. Lo primero, son seres humanos. Y los seres humanos somos iguales ante la ley. No importa de qué trabaje yo y de qué trabaje usted. Si usted trabaja y yo trabajo, ambos tenemos los mismos derechos a la seguridad social, que no es más que el derecho a jubilarse, a estar bien luego de años de trabajo. ¿Y quiénes son los más afectados físicamente por la conducta que hacen? Los deportistas. ¿Quiénes es a veces complicado encontrar a alguien que dedicó 30 años de su vida a aprender un deporte, cuando ya el cuerpo no le permite hacerlo más? ¿Cómo lo ubico? Esos son precisamente los casos en que más seguridad social debemos tener, y hoy estamos atrasados. Por lo que aquí vemos la oportunidad que debemos aprovechar, colegas, de incluir esta normativa, y permitamos que el gobierno, con las federaciones, con las asociaciones de deportistas profesionales, lleguen al entendimiento de cómo se va a hacer. Pero este reconocimiento debe ser inequívoco a partir de esta norma. Adicional, hemos encontrado la posibilidad de presentar una normativa que nos lleve a las mismas condiciones que la mayoría de los comités paralímpicos a nivel mundial. Y esto es algo que a veces resulta difícil de entender. Yo voy a hacer que sea lo más fácil de explicar. Lamentablemente, las personas con discapacidad en Panamá y a nivel mundial han sido sistemática y generalizadamente invisibilizadas por el gobierno, por el Estado e incluso por determinados grupos humanos. Esto ha hecho que las personas con discapacidad hoy, en 2023, no se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos, los más básicos y famosos, a la educación. Esta asamblea sigue aprobando y discutiendo leyes para ver cómo hacemos que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan la igual oportunidad
de convivir en un salón de clase que aquel niño o aquella niña que la tiene sin contar con esa condición. Hoy nos enfrentamos, y lo vimos en la Comisión de Presupuesto, a un Ministerio de Trabajo que reconoció no tener la capacidad, porque se lo digo, el Ministerio de Trabajo lo dijo aquí, no están haciendo las inspecciones para determinar el cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad en la planilla laboral de las empresas que por ley están obligadas a hacerlo. Las empresas hoy prefieren pagar una multa a contratar a personas con discapacidad en su planilla. Cuando hoy, a diferencia de hace 30 o 40 años, tenemos abogadas, abogados, médicos, doctores, hubo un diputado suplente y hay un sinfín de personas con discapacidad que son profesionales. Pero, como lamentablemente algunos piensan que usted es menos humana que yo por algo que pueda tener o dejar de tener, hoy no nos aseguramos que el garantizar la equiparación y las adecuaciones necesarias sea una norma, Es por eso que buscando el principio de equiparación, quiero proponerle a los colegas diputados, al proponente, que incluyamos el articulado que garantice que al menos por un ciclo paralímpico u olímpico, el Estado panameño, como lo hacen decenas de estados a nivel mundial, subvencione la organización o estructura administrativa del Comité Paralímpico. ¿Por qué? Lo repito, las asociaciones deportivas paralímpicas no están en las mismas condiciones que hoy están las asociaciones deportivas olímpicas. ¿Y por qué? Solo hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene de existir el Comité Olímpico y cuánto el Paralímpico? Y ahí nos daremos cuenta que el reconocimiento equitativo de los derechos tiene una diferenciación que debemos, a través de medidas específicas, claras y temporales, ajustar en el tiempo, para que el día de mañana esos atletas que juegan baloncesto, estén en silla de rueda o no, tengan las mismas oportunidades. Hoy sería irresponsable decir que las tienen, y la verdad es que no las tienen. Y justo eso tenemos que empezar a enmendar. Aquí hicimos un estudio comparativo y le agradezco al director de Pandeportes, Luis Arce, que ha tenido la disposición, que nos compartió la información para que entendamos algo. Lamentablemente, incluso los Juegos Paralímpicos pasan a veces desapercibidos, pero Panamá, en competencias nacionales y regionales, sale a veces mucho más galardonada en competencias paralímpicas que olímpicas. Y por eso lo que se hace fundamental es que esta Asamblea, como primer órgano del Estado, garantice un apoyo necesario para equiparar las condiciones entre un comité y otro. Repito, de forma clara, temporal, pero directa, y que puedan entonces todos los atletas, sin menoscabo de su condición física o mental, gozar de las mismas posibilidades y oportunidades. En esa misma línea hemos estado revisando el proyecto de ley para ver cómo robustecerlo, y es fundamental que en cuanto a la obligación de Pandeportes de determinar el origen de los fondos de las organizaciones, esta responsabilidad pase a las entidades responsables que hoy realizan esa clase de reconocimiento. El proponente, que es diputado, pero que fue director de Pandeportes, reconoció junto a nosotros que al presente artículo, le voy a dar lectura, presidente, las organizaciones para la actividad física, el deporte o la recreación que reciban fondos privados deberán acreditar la procedencia de sus capitales ante Pandeportes en los términos que establezca la reglamentación de esta ley. Ese procedimiento de cumplimiento, Pandeportes no está en la capacidad de hacerlo. Por lo que estamos planteando que esto lo puede hacer la autoridad competente, que puede ser el Ministerio de Gobierno, puede ser la UAF, puede ser alguna superintendencia, pero que es fundamental que alguien lo haga con la rigurosidad necesaria, porque tampoco podemos auspiciar que haya una liga deportiva
que esté siendo utilizada para directa o indirectamente pagar armas nucleares o terrorismo, y ya se ha visto en otros países. Tenemos que cerrar muy bien esas puertas. Asimismo, creemos que es fundamental que exista el reconocimiento de cuáles van a ser las oportunidades que van a alcanzar los atletas de alto rendimiento a través de la presente ley. ¿Y por qué lo digo? Hoy en día, el ser un atleta de alto rendimiento genera prestigio, genera oportunidades, pero no necesariamente genera las condiciones necesarias para poder llevar a cabo esa tarea. Yo me encuentro con eso diariamente y sabemos que Pandeportes tiene limitadas capacidades. Sin embargo, no hay nada que me duela más a mí que encontrarme con atletas de alto rendimiento, con premios pasados y con capacidad de obtener nuevas premiaciones, viendo dónde sacan dinero, presidente, para acudir a las competencias, para pagarle un entrenador, para hacerle frente a la responsabilidad dietética, psicológica, para poder hacerle frente a esa actividad, que tiene un costo, Pero si este país quiere, como pienso yo que en efecto quiere, ganar 100 medallas, presidente del Comité Olímpico, tiene que pagar lo que cuesta tener 100 medallas. O sea, aquí no podemos quedarnos en el discurso de queremos que todo sea mejor. El Estado tiene que poner su cuota en esa realidad. Y tiene que además crear las condiciones que este proyecto de ley lo plantea para que la empresa privada pueda poner la suya en condiciones favorables. Es fundamental, además, el revisar cuál va a ser el apoyo que se pueda dar a través de Pandeportes en esta presente ley al deporte de recreación y al deporte comunitario, que es al final donde todo arranca. Si nos olvidamos de apoyar esas pequeñas ligas, si nos olvidamos de apoyar esos semilleros de talento, que a veces pasan invisibles en los parques de las comunidades, en patios de casa, cuando son deportes como karate, que yo he visto a personas entrenarse en karate dentro de una casa que nadie se imagina lo que está ocurriendo. Pero vayamos a ver la infraestructura deportiva que hace falta mejorar, por lo que yo espero que esta ley pueda convertirse en esa herramienta para que los atletas encuentren la posibilidad real, no solamente de practicar una determinada disciplina, sino de que logren todo lo que su cuerpo y su talento les pueda permitir. Adicional de esto, estamos determinando cuáles son los mejores mecanismos para garantizar el régimen antidopaje, porque eso es algo que viene, digamos, ordenado o dictaminado de distintas organizaciones internacionales, y lo que queremos es que así pueda trabajarse. Y finalmente, hemos analizado cómo se van a manejar las exoneraciones fiscales para que las mismas vengan a robustecer o a facilitar la capacidad de la empresa privada de hacer que esto sea posible. Hay algo que tiene que quedar claro en esta legislación, presidente, y lo conversamos con el proponente. Hace poco fuimos a una gira con el director de Pandeportes, que nos regaló, y estoy muy agradecido, una parte de su tarde para visitar algunas áreas en San Miguelito. En la Comisión de Presupuesto hubo una discusión interesante sobre cómo deben ser administrados los coliseos nacionales. Esta clase de herramientas legales debe garantizar que nuestros atletas, que nuestros deportistas, que nuestros niños, niñas y adolescentes que quieran hacer uso de un coliseo nacional no tengan que ver a quién le piden el favor o cuánto deben pagar. Porque no es responsable que el Estado invierta millones de dólares en un coliseo para ponerlo al servicio de una comunidad, para que venga entonces un pillo o una pilla a ver cómo se lucra de algo que debe estar al servicio de los más necesitados. Y allí es fundamental que el Estado juegue su rol en prohibir y fiscalizar esa debida ejecución y utilización de los coliseos públicos. Dicho esto, presidente, yo lo dejo de ese tamaño. Creo que esta es una ley que debemos revisar y mejorar en la medida de lo posible para garantizar las oportunidades para todos. Siempre que sea una ley que tome en cuenta
esa igualdad necesaria entre los atletas y que permita el desarrollo de personas con discapacidad en la misma condición que hoy vemos, es un proyecto que yo voy a apoyar. Porque esa es la otra parte. No podemos seguirle diciendo a los atletas que avancen y que los vamos a apoyar si tenemos a una generación de atletas con discapacidad que no estamos apoyando. O avanzamos todos o que no avance nadie. Pero debemos ponernos de acuerdo para que el avance sea general y para que sea en todas las disciplinas y que sea en el avance que se ha puesto en marcha producto de un plan. Porque esa es una obligación fundamental que se crea a través de esta ley. Un plan. Pandeportes no puede seguir de forma antojadiza en algunos escenarios, dándole a una federación y a otra más o a otra menos. Y me gusta la idea, que ha sido bien vista por Pandeportes y por el Comité Olímpico, de que el dinero sea entregado a través de planes, con metas específicas y según los indicadores de rendimiento y de alcance de metas de esa misma planificación. Tenemos que darle más a quien logra más y de esa forma garantizar la transparencia en el uso de fondos por parte de la Autoridad de Deportes, Pandeportes. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Declaramos un receso hasta el día de mañana, miércoles 11 de octubre, a las 3:30 de la tarde. Que pasen muy buenas tardes y bendiciones a todos. Amables televidentes del canal parlamentario de televisión, en la discusión del proyecto de ley 1064 que dicta la Ley General de Deporte y Recreación, y ante la sustentación que ha brindado el honorable diputado Juan Diego Vázquez, el presidente de este hemiciclo solicita un receso hasta mañana, que continuará pues entonces con la discusión de este proyecto de Ley General de Deporte y Recreación. Para brindarles un resumen rapidito, tenemos que hoy se aprobó en tercer debate. En segundo debate, el proyecto de ley que modifica un artículo del Código Electoral. Recordemos que estaba para tercer debate. Se dio una propuesta para bajarlo a segundo debate, para introducirle algunas modificaciones al artículo 1 y se aprobó en segundo debate. Mañana se continuará con la discusión de este proyecto en tercer debate. Se ha aprobado ya en segundo debate el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Judicial relacionados con remates de bienes, muebles e inmuebles. Es lo que se ha dado en discusión de proyectos de ley discutidos en el día de hoy. Bueno, después de esta presentación del diputado Vázquez sobre lo que debería agregarse a este proyecto de ley, que está bastante completo, un proyecto de ley integral en el tema de deporte se refiere, propuesto por el diputado Héctor Brands, el proyecto de ley 1064. Mañana vamos a abordarlo un poquito más, con más tiempo definitivamente, pero pues habla sobre los derechos de los deportistas, habla sobre la seguridad social de los deportistas, en fin, habla sobre las asociaciones público-privadas, habla sobre la creación de estructuras de alto rendimiento, centros de alto rendimiento para la práctica de deportes. No, y es que hay una cosa importante, muchos deportistas, por estar haciendo deporte y representando al país, se quedan sin jubilación, porque no reciben un salario. Claro. Y entonces esas cosas hay que irlas pensando. Bueno, definitivamente, bueno, ese es uno de los artículos que aborda precisamente el artículo 81. Dice que Pandeportes coordinará con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social el diseño de programas para la protección de salud, para la prevención de enfermedades y el tratamiento de los deportistas que hayan concluido su actividad deportiva. Entre otras cosas, también el tema de la seguridad social, de que puedan y de la jubilación. De la jubilación, y que puedan pues tener ese derecho cuando ya su cuerpo no de más, porque bien sabemos que los deportistas pues tienen un tiempo limitado. Una vida corta. Deportivamente hablando, obviamente, ¿no? Sí. Para rendir y dar lo mejor de sí. La etapa, un corredor, dependiendo de los deportes también, ¿no? Un corredor de 100 metros no dura más de 10 años. Un deportista de 40 años ya es un viejo.
Sí. Exacto. Y está en la flor de la juventud todavía. Imagínense ustedes. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto mañana, por supuesto, también cuando retomemos nuevamente la sesión acá en la Asamblea Nacional, otra sesión ordinaria para seguir en el debate. Bien, solo quería agregar un poquito más que el proyecto también es respaldado por Corina Cano, Roberto Ayala, Luis Cruz, Leandro Ávila, Tito Rodríguez, Francisco Alemán, Manolo Riz, Ariel Alba, Lina González, Miguel Fanovich y Zenobia Vargas, todos enrumbados a buscar pues un buen proyecto bastante consensuado en cuanto pues a la Ley General de Deportes y Recreación. Así es. Amables televidentes, gracias por estar en sintonía del canal parlamentario de televisión donde tu voz importa. Y para quienes nos hayan escuchado también a través de todas las frecuencias de Nacional FM, les deseamos a todos muy buenas noches. A nombre de Iván Donoso, Rubén Darío Murga y quien les habla Agustín Serrano de León y sobre todo al camarógrafo Cari Mojica.